muy difícil. Pero luego pues vino otro y también modificó el récord de esta carrera tan famosa, la reina de las pruebas, que son los 100 metros del atletismo. Y Asafa Powell, un día en una entrevista que yo lo escuché, dijo: cuando yo voy a salir a la carrera, lo primero que yo hago es mirar allá la meta. Pongo mis ojos allá en la meta y espero que se escuche el disparo. ¡Pum! Y salgo a correr. Y cuando voy corriendo estoy mirando, mis ojos puestos allá en mi objetivo, en la meta. Pero voy pensando también en lo que me enseñó mi papá, dice Asafa Powell, y es aquel versículo de Filipenses 4:13: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y cuántos pueden decir eso en esta mañana? ¿Pero cuántos lo dicen? Pues díganlo. Porque Asafa Powell es miembro del grupo musical de la iglesia a la cual pertenece en Jamaica. El papá de Asafa Powell es pastor. Y a él le preguntaban: ¿cuál es el éxito? Dijo: colocar mi mirada en la meta y colocar mi mirada en Jesús y declarar: todo lo puedo en Cristo que me da su fuerza. Y consideré qué bueno poder hablarle a todos mis amigos, a todas nuestras familias de la iglesia, acerca de este tema, puestos los ojos en el admirable. Estamos en noviembre y en diciembre trabajando esta serie, el admirable. ¿Cuántos creen que Jesús es el admirable? Ya hace 15 días les hablé de Jesús el admirable, que por algunas pruebas de carácter científico se corrobora que lo que dice la palabra es verdad, porque tiene comprobaciones de carácter astronómico y científico, como el canto de las estrellas o el gran túnel negro del cual habla Job en capítulo 26. Y dije: en estos tiempos de incertidumbre, porque uno no sabe a dónde mirar, a quién creerle, estamos saturados de tanta información. Cada vez el futuro es más cercano, las comunicaciones nos invaden de tanta información que se hace difícil procesarla. Por eso es que hay que mandar tanta publicidad para recordación, porque hay mucha información. Me gusta el WhatsApp, Twitter y todo lo que tenemos como redes sociales. Pero un día yo estaba cansado y dije: era más bonito en los 70, que había expectativa de que le llegara a uno un telegrama y se demoraba 8 días en llegar un telegrama. O las radiofotos, que por punticos llegaba a un lugar y por esos puntos se mandaba la foto, y la foto del campeón del mundo, que era Cochise Rodríguez, llegaba al otro día. O por teléfono se transmitían los campeonatos de fútbol. Yo me acuerdo, era chiquito, de verdad era chiquito, en el 70. Y explicaban que por teléfono se hacía la transmisión y llegaba minutos después a las antenas de Chocontá, y luego llegaba a la televisión y a la radio. Minutos después. Hoy nos transmiten en vivo y en directo la muerte de una persona, una guerra y tantas cosas. Y estamos tan saturados que por eso desviamos constantemente la mirada de Jesús. Y el escritor a los Hebreos dijo: puestos los ojos ¿en quién? Dígalo. Autor y consumador, el determinante de nuestra fe. Y hay un hombre muy famoso al que se le endilga la apertura de los cielos, porque le dicen que él tiene las llaves, cosa que no es cierta porque no está en la palabra. O el que envía la lluvia, hay que pedirle a él que envíe la lluvia. ¿Sabe de quién estoy hablando? ¿Quién tiene las llaves y quién manda la lluvia según la leyenda? Porque la Biblia no dice eso.
porque entiendo que el que manda la lluvia y la detiene tiene un nombre. Se llama Dios el Todopoderoso, que aún con su voz destruye los collados y los montes, que parece voz de trueno. Salmo 29. Pero así dice la gente, que Él tiene las llaves, que Él manda la lluvia. Ese personaje, el que fue declarado primer papa de la historia del catolicismo romano, vivió un episodio donde no miró a Jesús, sino que miró su entorno, y lo hizo por una crisis. Y mi propuesta al considerar esta reflexión breve es que corrijamos las acciones que por defecto cometió Pedro en su momento, porque después ya no cometió, al contrario, nos motivó a ser buenos cristianos con esas extraordinarias cartas, una muy elegante, escrita por su amanuense Silas. Y Pedro era el que le dictaba con un griego muy fluido y elegante, y ya nos inspiró a seguir al Señor Jesús. Pero en ese momento todavía estaba en proceso. Y ese episodio donde él no mira a Jesús, sino mira a su alrededor, nos puede ayudar a nosotros para que no desviemos la mirada de Jesús, porque cuando uno desvía la mirada de Jesús, uno se frustra. Cuando uno mira a Jesús, uno está siempre realizado, porque Jesús nunca nos dejará en vergüenza. Entonces veamos qué pasó con Pedro. ¿Por qué o en qué él se fijó tanto que lo desvió de Jesús? Para ello, consideremos atentamente este pasaje de la Biblia en Mateo capítulo 16, versículo número 22. La escritura dice así. Mateo capítulo 16, versículo 22. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, ciudad de paz. Jerú es ciudad, Salem viene de la raíz Salom, por eso Jerusalén significa ciudad de paz. ¿Y qué iba a pasar en la ciudad de paz? Iba a padecer mucho de varios grupos de personas. ¿Cuáles? De los ancianos, de los principales y de los escribas. Y aparte de padecer, el culmen de su sufrimiento es que dice la palabra que sería, dígalo, muerto. Frente a esa aseveración, los discípulos, los seguidores que tenían la esperanza de que Israel tuviera un gobierno autónomo, una economía autónoma, pues al declarar ese rey que era la esperanza para ellos, que él iba a morir, pues ¿cómo quedaron ellos? Frustrados. Se muere nuestro líder, porque todos los discípulos creían que iban a tener posibilidades de gobierno, posibilidades de estatus, posibilidades financieras, pero su candidato se muere. Él dice: me voy a morir. Una expresión que los sacudió y los desanimó. Entonces la palabra dice, y ahí entra en escena Pedro. La palabra dice que el Señor Jesús dijo que aparte de morir iba a resucitar al tercer día. Pero Pedro no entendió, porque cuando los procesos mentales están subyugados a las reacciones o a las sensaciones o a las emociones, uno no puede pensar bien. Cuando usted está mal, triste, deprimido, usted no piensa bien, no entiende su entorno, y eso le pasa aquí a Pedro, porque el Señor está diciendo: voy a morir, pero al 1, 2, 3 voy a resucitar. Pero Pedro, ¿qué hace? Pedro toma una acción producto de lo que él era. Escúcheme bien, porque uno no da más allá
de lo que tiene. Escuche hablar a una persona y sabe qué es lo que tiene, cómo piensa, si ama o no ama. Escúchelo hablar, porque uno no puede dar más allá de lo que tiene. ¿No dice Jesús acaso? Aquel texto me lo ayudan a repetir. De la abundancia del corazón, ¿qué cosa? ¿Habla qué? La boca. Entonces Pedro habló de lo que tenía y llamó a Pedro. Y miren lo que dice el pasaje. Entonces Pedro, tomándolo aparte, digamos que él tiene pinta de buen hombre de Dios, tomándolo aparte, y es que es hasta atrevido. Perdona que hagamos aquí la dramatización. Es hasta atrevido, porque él está hablando: voy a morir y a resucitar al tercer día. Y los discípulos le están prestando atención, pero Pedro dijo: perdón, venga para acá. ¿Qué es lo que usted está diciendo? En ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué? Lo que acaba de declarar. ¿Qué está objetando? La palabra declarada por él. Los pájaros tirándole a las escopetas. Porque un discípulo pescador que estaba hasta ahora aprendiendo, hablándole a logos, al maestro, nada más y nada menos que al Dios mismo, y diciéndole: mira, fíjate en mí que soy un pescador de experiencia. Yo te tengo un poquito más de ventaja en años. Usted tiene 30 hasta ahora. Yo ya llevo por los 40. Te voy a dar un consejo. Ten compasión de ti. ¿Sabe qué le está diciendo? Ten lástima, conmiseración. Jesús es Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Y Él es espiritual. Pero un emocional y carnal le está dando un consejo a un espiritual. El que tiene oídos para oír, oigan esta mañana. ¿A quién escuchas? Porque creo que estás en un nivel de superioridad espiritual, porque tienes la mente de Cristo y eres inteligente espiritualmente. Lo que Dana Zohar vende tanto, que les he dicho acá, ustedes lo tienen de gratis. ¿Sabe por qué? Porque creen en el Señor. Y el que cree tiene inteligencia espiritual. Y un carnal, como Pedro le está diciendo a un espiritual, tenga lástima. Ante eso, ¿qué respondió Jesús? Jesús le dice, ¿qué dijo Jesús? Cancelado. Fuera, apártate de mí, Satanás. Y no es porque lo estuviera tratando de diablo encarnado, ni con el tridente ahí en la solapa roja, Pedro, no. Sino que le está diciendo en griego, aunque el diablo existe, ¿cuántos creen? Y como dijo el gran filósofo de Betty la Fea, es puerco, es malo, es asesino, roba, mata niños, hace perversidades. Pero aquí no le está diciendo eres la encarnación del diablo, sino la palabra en griego, eres adverso, antagónico, contrario. ¿Ya? Y luego dice, a propósito de lo que está diciendo aquí mi amigo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Y qué? Ese mensaje hoy no cala hoy. No cala en las iglesias. Que vamos a sufrir, que vamos a tener aflicciones. No, lo que vende hoy y lo que atrae es: pare de sufrir, plata montón, pacte, bendice. Usted le va bien porque usted va a tener casa, carro y beca, y de parte amor. Y Dios lo va a castigar con belleza. Eso es lo que se vende hoy, porque es lo que busca la gente. Y luego dice el Señor Jesús, porque el que quiere ganar su vida, la perderá. Yo no sé si estamos siguiendo los textos ahí abajo, porque dice en los versículos que siguen, porque ¿qué ganará el hombre con amontonar riquezas, con ganar todo? ¿Qué aprovechará de tener casa, carro, beca
viajes. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma si teniendo todas esas cosas pierde su alma? Porque es que el problema de mucha gente es que no entiende que tiene un alma, un espíritu que va a encontrarse con Dios y va a dar cuenta de lo bueno o de lo malo. Ahora, el texto que aquí se coloca de relieve es aquel que dice: apártate de mí porque me eres tropiezo. Y todos aquí, para que me colaboren en esta mañana, todos van a leer diciendo: me eres tropiezo. ¿Y cuál es la causa? Porque no pones la mira en las cosas de quién, sino en cuáles. ¿En cuáles? No hay una mirada teocéntrica, es decir, no mira a Dios, sino una mirada, mira a los hombres. Y mira lo que miran todos los hombres. ¿Cómo te va? Esta vaina está fregada, hola. Nada que hay empleo, ¿no? Y la inflación subiendo y se roban la plata. Todo el mundo preocupado por eso. Y así Pedro estaba en esa condición, no teocéntrico, no mirando a Dios, sino mirando al hombre antropocéntrico. Eso me demuestra a mí que Pedro no miró a Jesús, sino miró al hombre. Y yo quiero invitarlo y estimularle su fe en esta mañana, para decirle: muchos de los males de ansiedad, melancolías, tristezas, crisis que tenemos obedece a mirar mucho lo de esta tierra y no preocuparse por Dios. Y no entender lo que Jesús enseñó a todos los seres humanos sin distingo racial, cultural o económico. Cuando Él dijo: busquen primeramente el reino de Dios y ¿cuántas? Todas las cosas, todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Y cuáles son esas cosas? Casa, carro, beca y belleza. Porque Dios dijo: yo he venido para que tengan, díganlo conmigo, vida y vida en abundancia. Digan conmigo: yo he venido para cambiar su tristeza. Dígalo: yo he venido para cambiar su tristeza en alegría. Es el problema de los seres humanos, preocuparse mucho por el ahora, el carpe diem. El carpe diem es una tesis del secularismo que dice: disfruta el ahora, el día a día. Comamos y bebamos en estas navidades, porque llegó diciembre, mes de parranda y alegría, y que mañana vamos a morir. O como dijo una famosa cantante: esta carne que ha de comerse los gusanos, pues que disfrute ahora. Y ella dice que era fornicaria y se embriagaba y era adicta a las drogas. Yuri, la cantante mexicana, dijo: hasta que encontré a Jesús y encontré el sentido de la vida. ¿Qué pasó con Pedro? Miró las cosas de los hombres. ¿Cuáles? Se las voy a mencionar así rápido. Primero, Pedro puso su mirada en el sensacionalismo. Prueba: Pedro dijo: en ninguna manera esto te acontezca. Hasta ahí no hay sensacionalismo. Sino aquí aparece el sensacionalismo cuando él dice en el texto, versículo 22, cuando dice: ten compasión de ti. ¿Qué consejo le está diciendo? El consejo de muchos: pobrecito, oh, ¿quién te podrá defender? Porque si usted se da cuenta, el lenguaje de estos tiempos es un lenguaje de conmiseración. Te bajan la autoestima. Te están diciendo pobrecito a toda hora. No, señor. Segundo, usted se da cuenta que la iglesia cree. ¿Cuántos creen en Jesús? Pero a veces en su accionar dista de lo que cree. Prueba de ello es que muchos cristianos se dejan guiar más
por lo visceral, lo almático, es decir, lo que sienten, y no por lo que deben creer. Ejemplo, 2 puntos. La palabra dice en labios del Señor Jesús lo siguiente. Cuando alguien le preguntó: ¿cuántas veces debo perdonar? Y Jesús, ¿qué respondió? ¿Cuántas? Pero a la hora de la práctica se subyuga esta palabra, que debe traer convicción frente a las emociones, porque más de uno dice: yo, esa palabra fea de las iglesias, de muchos cristianos, esa expresión que se debe quitar: yo, comillas, no siento perdonar. La palabra dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y sale la expresión: yo no siento todavía amar. La subjetividad prevalece en muchas de las iglesias. Creen en Dios, pero poco le creen a Dios. ¿Por qué? Porque están gobernados por las emociones. Dios dice: no cometerás adulterio. Pero más de uno dice: yo no siento dejar a mi amante. ¿Qué hago? Pero es que la amo o lo amo. Y es más, hasta colocan de cómplice a Dios, porque dicen: Dios, mi Diosito conoce, yo no le hago mal a nadie, yo amo a mi señora, pero ¿qué hago con esta? También la amo. No cometerás fornicación, pero yo lo amo. Entonces veo un pueblo guiado por las emociones y no por las convicciones, buscando qué experimentar antes que qué creer. La palabra es esta. ¿Cuánto la quieren recibir? Porque no andamos por vista, sino por fe. Porque este tema de ser cristiano es por convicción, señores, y no por sensación. No podemos guiarnos por reacciones, sino por orientaciones. Y las orientaciones, señoras y señores, está en la palabra del Dios viviente. No puedes creer en Dios de acuerdo a tu subjetividad, ni conforme a tus emociones, ni conforme a tus caprichos intelectuales, sino conforme a lo que dice Dios, que es quizás lo que nos hace retarnos frente a la fe de los musulmanes, que creen en el Corán a la letra, sin discutir, sin generar ningún tipo de discusión. Pero a veces cristianos, aunque se congregan, objetan la palabra de Dios, los dictados de Dios, producto de su sensación. Entonces aquí en esta mañana podemos decir: puesto los ojos en Jesús, y miraremos pese a pesar de, porque miramos lo que está allá en el cielo, y nuestra meta es el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Y mirar a Jesucristo un día y estar allá en la ciudad celestial con el Dios de los cielos. Y si en esto debo sufrir, Pablo dice, no se compara estos leves y temporales sufrimientos con la gloria venidera, señores. Pedro dejó de mirar a Jesús por otro ismo, y es uno que está entrando sutilmente, que se llama en inglés deconstructions. En español se puede más o menos traducir como demolicionismo. Y esta expresión tiene que ver con una tesis, con una teoría literaria propuesta por un francés, Jacques Derrida. Y Jacques Derrida dice lo siguiente, lo leo así: es una teoría literaria, tiene que ver con la literatura posmoderna. ¿Qué busca? Busca socavar las ideas existentes para introducir unas nuevas. Lo tradicional no, el esnovismo y lo novedoso sí. Digamos, bueno, hay que hacer cambios, no habría problema. Pero busca desacreditar todos los textos antiguos, no solo este texto antiguo, todos,
Ellos colocan en cuestionamiento si esos papiros encontrados donde se habla de Zaratustra o Zoroastro, aquel sacerdote persa, o Hammurabi, aquel antiguo caldeo de la época de Abraham, buscan cuestionar. Dice, ¿será verdad? Porque el papel aguanta todo. ¿Quién me dice que Ramsés II construyó las pirámides? Eso es colocar en duda, desacreditar el texto antiguo. ¿Qué busca el demolicionismo? Que los significados de las palabras no están en su propia semántica, no está en lo que quiere decir la palabra, sino en lo que yo quiero que me digan las palabras. Es la interpretación de una palabra de acuerdo a mi emoción, mi criterio, de acuerdo a mi condición social y aún de acuerdo a mi color ético. No sé si me están entendiendo eso. Es como que amor, yo no sé si eso significa amor, está A-M-O-R, pero para mí amor puede ser darle comida a los perritos, y no entender la verdadera semántica del término. Eso busca Jacques Derrida. Y busca otra cosa, que como las palabras no representan lo que dicen, que se desacredita lo antiguo, que hay que buscar nuevas cosas, que no se sabe si lo que se escribió en el pasado es verdad. ¿Sabe lo que se está buscando? Desacreditar todo texto y por supuesto el texto de la Biblia. Por eso es que hoy salen textos diciendo, ¿será verdad que Jesús existió? ¿Será verdad que lo que dice la palabra sobre el mar rojo que se abrió sucedió? ¿Será que el rey David sí existió? Y decía la pastora esta mañana que Colombia es uno de los que menos lee en el mundo. Y hay otros países que nos ganan 2, 3 libros promedio por mes, pero Colombia 2, 3 WhatsApp por día, digo, por minuto. No leemos. Y yo quiero llamarle la atención a esto acá. ¿Me permiten? Dije que unos minutos. Permítanme. Muchos son engañados en la fe hoy porque no se fían en lo que dice Dios, sino en lo que dice el predicador de turno, el orador de turno, el cantante de turno. Y a mí a veces me indigna que la gente le preste tanta atención. Mire lo que dice allá fulano de tal. ¿Qué te importa? Mire lo que está diciendo este cantante de tantos conciertos. Yo te digo aquí, ¿qué te importa? ¿Sabes lo que te debe importar? Mire lo que dice Jesús en la palabra. Mire lo que dice Dios. Mire lo que dice la escritura revelada. Eso es lo que te debe interesar. Es periférico. El que cree en la palabra no será avergonzado. Por eso, bienaventurado aquel que se deleita en la ley, en la palabra de Dios de día y de noche. Entonces Pedro, ¿qué hizo ahí para fortalecer ese demolicionismo? ¿Sabe lo que hizo? Denigrar de la persona de Dios y de lo que él dijo. Porque Dios, Jesús le dice, voy a morir y resucitar al tercer día. ¿Y cuál fue la objeción de Pedro? Pedro le dijo, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Sabe lo que estaba haciendo? Con base en lo que pienso, con base en lo que siento, con base en mi criterio, objeto esa palabra tuya, Dios. Eso es lo que estaba diciendo, así de sencillo. Objeto esa palabra. No le pase eso. Y eso ocurre con muchos cristianos, objetándole a Dios, creyendo a su manera, interpretando la palabra a su acomodo. Y por eso andan engañados. Y yo llamo la atención en esta mañana. Todos los que estamos aquí colocamos nuestra mirada en Jesús. Dicen amén. Y no es una mirada solo mística, ya mirando al horizonte
contemplativo como los anacoretas antiguos. No. Cuando decimos miramos a Jesús, es mirar la palabra, porque Jesús es la palabra encarnada y la palabra revelada es la misma esencia, es la misma conciencia, es el mismo pensamiento de Dios y de Jesús Cristo, el Logos. Y cuando mira la palabra, estás mirando a Jesucristo. ¿Cuántos leen la palabra? ¿Cuántos estudian la palabra? Año que viene dijimos, guiados por Dios, vamos a trabajar solo en convicciones. Y vamos a trabajar en el Logos, enseñanzas de Jesús, cómo interpretar la Biblia, herramientas. Porque me parece que la iglesia está fluyendo más en sensaciones que en convicciones. Porque Pedro tuvo otro ismo que es el secularismo. Y el secularismo es el carpe diem, el aprovecha bien el día de hoy. Secular es separar lo religioso con lo civil. Lejos. Pero el secularismo es un método de mirar cómo satisfacer necesidades en el presente, en el ahora, en el ya. ¿Cómo? Pedro le dijo: en ninguna manera eso te acontezca. Así le dijo, objeto tu palabra. ¿Qué le respondió el Señor Jesús? Apártate de mí, Satanás. Y luego le dijo: porque el que quiere seguirme debe tomar su cruz, que es otro ismo, que es eliminar el hedonismo, una iglesia que vive solo por placer y se esconde ante el sufrimiento. Pero ese es otro tema. Porque quiero que miremos el otro versículo donde dice la palabra que ¿qué saca el hombre con ganar tantas cosas aquí en esta tierra? Versículo 26. Y pierde su alma. Para mí esto es como el mal endémico de los corrompidos políticos, de los religiosos ladrones, de los que pierden su familia a expensas de solo trabajar y trabajar. Y a veces sí, justificado porque toca hacerlo, pero a veces por una obsesión de tener más. De gente que está en la cárcel por matar, por expropiar bienes de los demás. Y yo veo una iglesia que a veces se preocupa más por seguir a Dios por lo que Él da que por lo que Él es. Mucha gente que sigue a Dios por el dame y no por lo que eres. A mí a veces me cansan algunas personas de que estén pidiéndole a Dios como si Él fuera un santo que anda repartiendo ahí favores a toda hora. Y como me pasó con una señora muy así elegante, pues tenía buena intención, pero yo quiero que ore por mí, por mi trabajo, y ore por muchas cosas. Entonces yo empecé a orar. Y cuando estaba orando, Señor, bendícela, ayuda a su vida espiritual. Y me dijo: pare un momentico. Sí, señora. Ore a ver si Dios le revela dónde está mi marido, a ver si está con la otra. Literalmente. Y yo: ¿cómo? Ay, sí, es que yo no sé dónde estará. Hace como 3 días no va a la casa a ver si está con esa otra. Y yo me sentí profesor H, turbante, una H aquí, una bola, mirándole a ver dónde estaba el marido en esos momentos. Y yo le dije: no, yo no soy adivino, no, ni me pagan para eso, ni estudié para eso. Yo no sé dónde está su esposo, pero voy a orar por su esposo, que es diferente. Señor, bendícelo donde quiera que esté, pero tráelo a la casa. Y entonces, ¿sabe qué pensé? ¿Sabe qué pensé, hermano? Muchos vienen siguiendo a Dios porque me dé y me dé y me dé y me dé y me dé. Pero una prueba, con todo respeto a todos los que están acá, ¿no será que es mejor dar y dar, comenzando por mi propio tiempo? Señor, es 1 horita y media, 2 horitas a lo sumo cuando Él se alarga, que le dedico a mi Dios en toda la semana, y sin embargo le hago tumbilis
porque llego tarde a la iglesia. Si usted llegó tarde hoy, relajado, yo no me fijé, de verdad no miré. No mire, no, así que no diga, ay, mire, yo que lo que tenía usted en alta estima y me manda un indirectazo. No me fijé. Pero por ahí comencemos. Comencemos por la actitud para adorar. Comencemos por qué venimos a Dios. A veces venimos más porque me dé antes que para ofrecerle. Eso es secularismo. Deja de preocuparte tanto por los bienes, que esos se pierden. Estoy convencido en esta mañana que si buscas a Dios, Dios te dará todo lo que tú necesitas en su tiempo. Búscalo, hónralo, bendícelo, glorifica a Dios con tus actos, sé fiel a Dios y Dios será fiel. No hay justo desamparado, ni tampoco su descendencia que mendigue el pan. El Señor te dice en esta mañana: no te dejaré, sino que te sustentaré, yo te cuidaré. El pan diario no te faltará en tu casa, ni tus hijos estarán mendigando el pan, porque yo no te he llamado para que creas en mí, para que estés arruinado y en pobreza total y quedes en vergüenza y sea el hazme reír, porque yo te llamé, dice el Señor, para que vivas y vivas en abundancia. Dame primero, destácate primero, busca mi presencia, tu mente, tu corazón, tu tiempo, tus talentos, todo, sea para honrar a Dios, y Dios abrirá los cielos y derramará bendición que sobre y abunde. Tanto te preocupas por la plata, tanto te preocupas por los bienes materiales, que estás cansado, estás angustiado, vives en estrés, vives muy fatigado. Pero los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas, y el Dios que en esta mañana está aquí te dará descanso, te levantará, te colocará sobre las alturas de la tierra, te hará andar en bendiciones hasta que sobren y abunden.